Monstros. Mas foi um semideus, Perseu, meu filho, que Perseu era obstinado e escolheu um caminho diferente. Ele jurou viver como um homem. Moça, rápido, joga outra bem rápido. Essa aqui eu fecho. Eu sei que está aqui. Conheço seu coração melhor do que você mesmo. Você acredita que sua metade humana torna você indigno de se juntar a nós? Vai aprender algo. Poseidon, Irmão. Faz muitas eras. depois de tantos anos, os filhos de Cronos e nos unir. Sei, sob minhas condições.
Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, nos adentramos en el auge y la caída de la franquicia de los Titanes, cómo Furia de Titanes irrumpió en los cines, cómo Ira de Titanes intentó continuar con el legado y porque la última secuela, La Venganza de los Titanes, nunca vio la luz. Desde los desafíos de producción hasta las dificultades en taquilla, aquí está la historia completa de la trilogía que casi fue. Furia de Titanes es una película de acción y fantasía de 2012, secuela del éxito de taquilla de 2010, Furia de Titanes. La película trae de vuelta a Sam Worthington como el heroico semidios Perseo e introduce a Rosamund Pike en el papel de Andrómeda, junto a un impresionante reparto de actores secundarios que incluye a Bill Nighy, Edgar Ramírez, Toby Kebbell, Danny Huston, Ralph Fiennes y Liam Neeson. Jonathan Liebesman dirige la película, con un guión de Dan Masso y David Leslie Johnson, basado en una historia que desarrollaron junto a Greg Berlanti. La historia se desarrolla 10 años después de que Perseo derrotara al monstruoso Kraken. Desde su victoria, el mundo ha cambiado, y los dioses también. Con cada vez menos humanos ofreciendo plegarias, los dioses están perdiendo lentamente su poder y su inmortalidad se desvanece día a día. Este debilitamiento tiene consecuencias peligrosas. Los antiguos titanes, antaño encerrados en las profundidades del inframundo, comienzan a liberarse de su prisión eterna. Sin el poder completo de los dioses para contenerlos, estos seres primigenios están listos para resurgir y desatar el caos sobre el mundo. Perseo, quien ha elegido una vida pacífica como pescador mientras cría a su pequeño hijo, se resiste a volver a la batalla. Pero todo cambia cuando Zeus, su padre y rey de los dioses, es secuestrado por el vengativo titán Cronos y traicionado por sus propios hijos divinos. Al darse cuenta de que el mundo pronto será consumido por la destrucción si no hace nada, Perseo se ve arrastrado de nuevo a una guerra mucho mayor que cualquiera a la que se haya enfrentado antes. Emprende un peligroso viaje lleno de criaturas feroces, alianzas cambiantes y peligros abrumadores. Su misión es clara: rescatar a Zeus de las profundidades del inframundo, derrotar a los titanes antes de que recuperen todo su poder y evitar que la humanidad sea aniquilada por la tormenta que se avecina. En esta épica lucha entre dioses, titanes y mortales, Perseo debe asumir su destino como héroe una vez más, esta vez no solo por los dioses, sino por la supervivencia de toda la humanidad. Las conversaciones sobre la creación de una secuela de Furia de Titanes comenzaron casi inmediatamente después del estreno de la primera película en marzo de 2010. Debido al gran éxito de taquilla, el estudio actuó con rapidez. Los guionistas Dan Masso y David Leslie Johnson fueron contratados en junio de 2010 para comenzar a desarrollar la historia. Unos meses después, en agosto de 2010, Jonathan Liebesman se unió oficialmente al proyecto como director, aportando su propio estilo y visión a la creciente producción. La mayor parte del proceso de casting tuvo lugar a principios del año siguiente, entre enero y febrero de 2011, mientras los cineastas conformaban el elenco que daría vida al mundo mitológico. Una vez finalizados los preparativos, el rodaje principal comenzó en marzo de 2011 en Londres, con decorados a gran escala, planificación de efectos visuales y elaboradas secuencias de acción que dieron forma a la producción. Al igual que su predecesora, la película no se filmó en 3D, sino que se convirtió a 3D durante la postproducción, una técnica común en la época para mejorar el atractivo visual. Furia de Titanes se estrenó en 2D y 3D el 30 de marzo de 2012 en cines de Estados Unidos. A pesar de la expectación que rodeaba a la secuela, la película recibió críticas mayoritariamente negativas, ya que los críticos consideraron que no mejoraba significativamente la primera entrega. En cuanto a la taquilla, recaudó $302 millones en todo el mundo, una cifra respetable, pero insuficiente teniendo en cuenta su elevado presupuesto de producción de $150 millones y las expectativas generadas por el éxito anterior de la franquicia. Debido a la tibia acogida y a la sensación de que el equipo creativo carecía de ideas frescas para una nueva historia, la secuela planeada, titulada La Venganza de los Titanes y prevista inicialmente para 2013, fue finalmente cancelada. La franquicia quedó en suspenso, sin que se produjeran más películas tras el bajo rendimiento de Furia de Titanes. Han pasado 10 años desde que Perseo derrotó al Kraken, liberado por Hades. En ese tiempo, el mundo ha cambiado, y Perseo también. Ya no es un guerrero. Ha elegido una vida tranquila y humilde, lejos del caos de dioses y monstruos. Tras la muerte de su esposa, Io, vive en paz como pescador,
criando a su pequeño hijo Eleo y esforzándose por brindarle una infancia sencilla y segura. Pero incluso en esta vida tranquila, la sombra de los dioses aún se cierne sobre él. Un día, el mismísimo Zeus se le aparece a Perseo. El otrora poderoso rey de los dioses luce más débil que nunca. Trae noticias preocupantes. Dado que los humanos casi han dejado de rezar a los dioses, su poder divino se desvanece. Su inmortalidad se esfuma y, con cada día que pasa, se vuelven más vulnerables, más humanos. A medida que su fuerza se desvanece, también lo hacen las antiguas estructuras que construyeron, especialmente las imponentes murallas del Tártaro, la oscura prisión que alberga al devastado titán Cronos. Con la pérdida de poder de los dioses, esas murallas se derrumban y Cronos comienza a despertar. En las profundidades oscuras y laberínticas del Tártaro, Zeus viaja para reunirse con sus hermanos, Hades y Poseidón, y su hijo Ares. Lo que una vez fue un lugar de absoluto confinamiento ahora tiembla de inestabilidad, sus muros resquebrajándose bajo el peso de un poder divino menguante. Zeus llega con urgencia. Le dice a Hades que deben unir fuerzas para reconstruir la prisión en ruinas antes de que Cronos despierte. Pero Hades, amargado y consumido por siglos de resentimiento, no quiere saber nada de reconciliación. Su ira hacia Zeus no se ha apaciguado. En lugar de ofrecerle ayuda, se vuelve contra él. Antes de que Zeus pueda reaccionar, Hades ataca, tendiéndole una emboscada. Y, sorprendentemente, Ares, su propio hijo, el dios de la guerra, también lo traiciona. Ares ha desarrollado celos de la admiración de la humanidad por Perseo y ya no cree que Zeus merezca el trono. Cegado por el orgullo y la furia, se une a Hades en el ataque. Estalla una violenta lucha. Rayos, sombras y el poder divino en estado puro chocan en el cavernoso corazón del Tártaro. Poseidón salta para defender a Zeus, luchando con fiereza, pero resulta herido de muerte durante la confrontación. El dios del mar se desploma, su vida se extingue con sus últimas fuerzas. Con Zeus debilitado por la batalla y los demás dioses divididos, Hades y Ares lo vencen. Se apoderan del legendario rayo de Zeus, símbolo de su autoridad y núcleo de su fuerza. Despojado de su arma y sin poder alguno, Zeus es encadenado con cadenas forjadas del propio Tártaro. Ahora al mando, Hades y Ares revelan su traicionero plan. Pretenden pactar con Cronos, su antiguo padre y el titán más destructivo de todos. A cambio de la inmortalidad eterna, extraerán la esencia divina de Zeus, la energía necesaria para resucitar a Cronos de su profundo letargo. Mientras Zeus es llevado cautivo, las consecuencias se desatan de inmediato. Los muros del Tártaro, ya debilitados, finalmente se derrumban. La antigua prisión se abre, liberando una oleada de monstruos aterradores, criaturas de fuego, sombra y caos en el mundo mortal. Terremotos sacuden la tierra, llamas brotan del suelo y el mundo comienza a deslizarse hacia una era de oscuridad. Y lejos del Tártaro, ajeno a la tormenta que ha comenzado, la vida pacífica de Perseo está a punto de ser destrozada una vez más. Poco después de que comience la caída del Tártaro, el caos llega a la tranquila aldea de Perseo. Una monstruosa quimera que escupe fuego, esta vez con 2 cabezas gruñendo, irrumpe en el asentamiento, dejando destrucción y pánico a su paso. Aunque Perseo había jurado no volver a luchar, el instinto se impuso. Por el bien de su hijo y su pueblo, luchó una vez más. En una feroz batalla que puso a prueba hasta la última gota de su fuerza, Perseo venció a la quimera. La batalla fue brutal y agotadora, un duro recordatorio de que la paz es frágil y de que el mundo de dioses y monstruos ya se abría paso de nuevo en su vida. Al darse cuenta de que algo mucho mayor estaba sucediendo, Perseo decidió que ya no podía ignorar el peligro. Viajó al encuentro de Zeus con la intención de exigir respuestas. Pero en lugar de su padre, encontró a Poseidón, destrozado, debilitado y moribundo. El dios del mar se desplomó en los brazos de Perseo, apenas capaz de hablar. Con la respiración entrecortada, reveló la verdad. Zeus había sido traicionado, capturado por Hades y Ares, y su poder estaba siendo drenado para resucitar a Cronos. El destino del mundo ahora recaía sobre Perseo. Poseidón le revela que solo una persona puede guiarlo al Tártaro: Agenor, su hijo semidios. Astuto, pícaro e impredecible, Agenor es el único capaz de conducir a Perseo hasta Hefesto, el dios del fuego y maestro artesano del Olimpo.
Hefesto conoce todos los pasadizos secretos al Tártaro, incluyendo el único camino que podría permitir a Perseo rescatar a Zeus e impedir el ascenso de Cronos. Con sus últimas fuerzas, Poseidón le entrega a Perseo su tridente, una poderosa arma divina y el último regalo de padre a hijo. Instantes después, Poseidón sucumbe a sus heridas y se desvanece, disolviéndose su cuerpo en la niebla marina, dejando a Perseo con el corazón apesadumbrado y un renovado sentido de propósito. Decidido, Perseo busca a la reina Andrómeda, ahora una guerrera fuerte y capaz. Ella acepta unirse a él en la lucha, consciente de que la supervivencia de la humanidad está en juego. Juntos, Perseo, Andrómeda y el rebelde semidios Agenor emprenden un peligroso viaje. Su objetivo, llegar hasta Hefesto, quien se ha ocultado durante años en una isla secreta, construyendo y custodiando los últimos vestigios del antiguo poder de los dioses. Su misión ha comenzado, una que pondrá a prueba su valor, lealtad y fuerza contra fuerzas mucho mayores que cualquier otra a la que el mundo mortal se haya enfrentado jamás. Mientras el trío viaja hacia la isla oculta, Agenor comienza a revelar un conocimiento crucial que solo a él, como hijo de Poseidón, le fue confiado. Explica que, hace mucho tiempo, Hefesto forjó 3 armas legendarias, una para cada uno de los dioses olímpicos más poderosos. Zeus recibió el rayo, Hades el tridente y Poseidón el poderoso tridente. Individualmente, estas armas son símbolos del poder divino, pero juntas son mucho más que eso. Al combinarse, los 3 artefactos divinos pueden unirse en una sola arma suprema conocida como la Lanza del Triunfo, la única fuerza existente capaz de destruir a Cronos de una vez por todas. Si no logran reunirla, la resurrección del titán será imparable. Mientras asimilan esta verdad, el grupo se topa repentinamente con una amenaza colosal, 3 cíclopes gigantescos, cada uno de casi 9 metros de altura. Los gigantes irrumpen en el bosque, haciendo que los árboles se quiebren y la tierra tiemble bajo sus pasos. Aunque aterradores, los cíclopes no son del todo hostiles, solo están confundidos y territoriales. Tras una tensa lucha llena de caos y malentendidos, los viajeros logran calmar a los gigantes y evitar ser aplastados por sus enormes garrotes. Finalmente, los cíclopes los conducen hasta el hombre que han estado buscando, Hefesto. Hefesto, otrora el poderoso dios de la forja, ahora es mortal tras perder su poder divino. Vive aislado en su isla oculta, rodeado de herramientas antiguas, planos olvidados y fragmentos de la historia olímpica. A pesar de su debilidad, aún conserva su brillantez y humor, y recibe a Perseo y sus compañeros con una mezcla de calidez y mal humor. Hefesto accede a ayudarlos y los guía hacia la entrada de un laberinto sinuoso y en constante cambio, el único camino que conduce directamente al Tártaro. El laberinto es una creación del mismísimo Hefesto, diseñado para confundir, atrapar y desafiar incluso a los guerreros más valientes. Pero antes de que puedan entrar, la tragedia se cierne sobre ellos. Ares, consumido por la ira y deseoso de detener a Perseo a cualquier precio, se abalanza sobre ellos con un ataque violento. La tierra tiembla cuando el dios de la guerra desata su furia. Aunque en clara desventaja, Hefesto lucha con valentía, protegiendo desde lejos a los mismos mortales a quienes una vez sirvió. Al darse cuenta de que los demás morirán a menos que alguien les dé tiempo, Hefesto realiza el máximo sacrificio. Reuniendo la última chispa de coraje divino que reside en su interior, se enfrenta a Ares cara a cara y activa una trampa, permitiendo que Perseo, Andrómeda y Agenor escapen a la entrada del laberinto mientras él se queda atrás. Ares lo hiere de muerte poco después, acabando con la vida de uno de los más grandes artesanos del Olimpo. Su último acto garantiza que los héroes puedan continuar su misión. Dentro del laberinto, la atmósfera cambia de repente. Las paredes se mueven como piedra viviente, los pasadizos se deforman y el suelo mismo se sacude bajo sus pies. El aire es denso, frío y profundamente inquietante. El trío lucha por encontrar la salida del laberinto cuando una criatura monstruosa emerge de las sombras, el temible Minotauro. Una grotesca combinación de humano y bestia, el Minotauro carga con una fuerza descomunal. Sus cuernos desgarran las paredes de piedra mientras los acorrala. Una brutal batalla estalla en los sinuosos pasillos. La criatura casi los vence, pero Perseo, valiéndose de su habilidad y del destino, logra matarla tras una feroz y desesperada lucha. El camino a través del laberinto ahora está abierto, pero Cronos se fortalece a cada minuto.
Tras sobrevivir al laberinto cambiante y derrotar al Minotauro, Perseo, Andrómeda y Agenor finalmente llegan al final del laberinto. Un estrecho pasadizo se abre ante ellos, resplandeciente con una luz inquietante y fundida. El aire se vuelve más cálido, denso y se llena del lejano rumor de algo ancestral que se agita. Han llegado al Tártaro, el lugar más profundo y aterrador del inframundo. En su interior, el paisaje mismo palpita como un corazón vivo. Paredes de piedra se retuercen como venas, ríos de fuego gotean del techo y la atmósfera ejerce una presión sofocante que se siente casi viva. Cada paso los acerca más al centro de esta pesadilla y más cerca de Cronos. Mientras tanto, en el corazón del Tártaro, Zeus cuelga de cadenas forjadas en la más pura oscuridad. Su poder divino ha sido casi drenado de su cuerpo, desviado para alimentar el despertar de Cronos. Su forma, otrora radiante, es ahora tenue y frágil, aferrándose apenas a la vida. Mientras la tierra tiembla, Cronos, vasto, fundido y capaz de sacudir el mundo, comienza a emerger de su antigua prisión. Su despertar viene acompañado de oleadas de energía ígnea y un rugido que resuena por todos los reinos. Con Zeus debilitado y el mundo al borde de la destrucción, Perseo sabe que su única esperanza reside en recuperar el arma divina definitiva, el rayo de Zeus, que aún está en posesión de Ares. Sin él, la lanza del triunfo no podrá completarse, y Cronos no podrá ser detenido. Decidido, Perseo da un paso al frente y desafía a Ares a un duelo. El dios de la guerra acepta con una sonrisa de puro odio. Para Ares, esto no es solo una pelea, es la oportunidad de aplastar por fin al semidios al que siempre ha despreciado. El campo de batalla tiembla mientras ambos chocan en una brutal confrontación de alto riesgo, impulsada por la rabia, el destino y una voluntad férrea. Mientras se desarrolla el duelo, el ejército de Andrómeda se enfrenta a su propia pesadilla. Hordas de Macae, feroces criaturas de múltiples extremidades nacidas del caos puro, se abalanzan sobre los soldados. Su número es abrumador, y el campo de batalla se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia. Los escudos se quiebran, los soldados caen, e incluso los guerreros más valientes apenas logran mantenerse en pie. Pero la esperanza surge de una alianza inesperada. Hades, ahora completamente comprometido a ayudar a su hermano, canaliza sus últimas fuerzas para revivir a Zeus. La energía fluye a través del rey de los dioses, reavivando su poder. Juntos, tras siglos de conflicto, traición y amargura, Zeus y Hades luchan codo a codo una vez más. Con el rayo y la sombra a su disposición, los dos hermanos desatan su poder combinado, abriéndose paso entre los Macae y salvando al ejército de Andrómeda, que se desmoronaba. Por primera vez en siglos, los dioses se unen. Pero su victoria es efímera. La tierra tiembla, el cielo se abre, y el mismísimo Cronos emerge. El colosal titán se alza sobre las montañas, un ser de fuego fundido y pura destrucción. Cada paso que da derrite la tierra bajo sus pies. Con un rugido que sacude los cielos, lanza oleadas de energía ígnea contra el ejército de Andrómeda, dispersando a los soldados como polvo. Zeus y Hades se interponen ante Cronos, preparándose para contener el devastador poder del titán. Su fuerza combinada es imponente, pero incluso juntos, apenas logran frenarlo. Mientras tanto, Perseo continúa su lucha contra Ares. Su duelo es feroz y personal. Ares golpea a Perseo con fuerza divina, casi venciéndolo. Pero Perseo se niega a rendirse. Luchando no por gloria, sino por su hijo, por la humanidad y por el mundo, avanza con todas sus fuerzas. En un momento decisivo, Perseo supera a Ares, arrebatándole el rayo a Zeus. Con un poderoso golpe, pone fin a la furia del dios de la guerra de una vez por todas. Ares cae, derrotado por el mismo mortal al que subestimó. Ahora, armado con las tres armas divinas, el rayo, el tridente y la horca, Perseo las combina. Una energía brillante surge al fusionarse en la legendaria lanza del triunfo, cuyo poder hace temblar el aire a su alrededor. Es la única arma capaz de matar a Cronos. Armando valor, Perseo carga contra el rey titán. Atraviesa olas de fuego, esquiva las devastadoras ráfagas de furia fundida y salta hacia el enorme cuerpo en llamas de Cronos. Acercarse al titán es casi imposible, pero Perseo avanza, paso a paso, negándose a caer. Al llegar al corazón llameante del titán, Perseo tensa la lanza del triunfo y la lanza con todas sus fuerzas.
La lanza atraviesa el núcleo de Cronos. Una explosión cegadora estalla, destrozando al titán con una fuerza imparable. Cronos ruge de furia mientras su enorme figura se desmorona en cenizas y fuego, desintegrándose en la nada. La amenaza para dioses y humanos por igual ha sido finalmente destruida. Perseo cae al suelo, exhausto pero victorioso, mientras el mundo comienza a calmarse lentamente. Cuando el polvo se asienta tras la destrucción de Cronos, el campo de batalla se queda en silencio. El cielo se despeja, la tierra deja de temblar y los fuegos que una vez arrasaron comienzan a extinguirse. En medio de esta calma, Perseo se vuelve hacia Zeus, quien se ha desplomado por sus heridas y el agotamiento. El rey de los dioses se desvanece. Perseo se arrodilla a su lado. Esta vez, no hay distancia entre ellos, ni conflicto ni resentimiento ocultos, solo un padre y un hijo, juntos en el final. Zeus, debilitado pero sereno, mira a Perseo con orgullo. Le dice a su hijo que ha cumplido su destino, no por haber nacido de dioses, sino por haber elegido luchar por la humanidad cuando más importaba. Con un tono suave y sincero, Zeus se reconcilia con Perseo, dejando atrás su complicado pasado. Le expresa gratitud y orgullo por el hombre en que se ha convertido. Momentos después, sus fuerzas finalmente se agotan. Zeus, rey de los dioses, soberano del Olimpo, se desvanece en la luz y desaparece, poniendo fin a su reinado de siglos con serenidad y dignidad. Hades observa desde la distancia. Antaño temido, antaño amargado, ahora se yergue como un dios despojado de poder, reducido a la mortalidad. Da un paso al frente, no con la arrogancia de un inmortal, sino con la humildad de quien lo ha perdido todo y ha aprendido de ello. Se despide de Perseo. Ya no alberga ira, amenazas ni intrigas. Simplemente se aleja hacia el mundo mortal, ahora impotente pero extrañamente en paz, dejando el futuro en manos de héroes en lugar de dioses. Cuando la batalla se calma, Perseo se reúne con su hijo, Eleo. El niño, asustado pero esperanzado, le dice a su padre que lo único que desea es regresar a su antigua vida, a la pesca, a las tranquilas mañanas junto al mar, a un mundo donde los monstruos y los titanes son solo cuentos. Pero Perseo le dice con dulzura que no pueden volver. Su mundo ha cambiado para siempre, y también su destino. Se arrodilla ante Eleo, le pone una mano reconfortante en el hombro y le dice que se sienta orgulloso, no por lo que le depara el futuro, sino por quien es. Eleo es hijo de Perseo y nieto de Zeus. El valor corre por sus venas. Perseo entonces se quita la espada, el arma que lo acompañó en batallas, guerras y destinos imposibles, y se la ofrece a Eleo. No es solo una hoja, es el símbolo de su viaje, su fuerza y el legado que ahora le transmite. Eleo la toma, comenzando así su propia historia como orgulloso sucesor de su padre. Y con ello, Perseo y su hijo avanzan hacia un nuevo futuro, uno forjado no por los dioses, sino por sus propias decisiones, su valentía y su humanidad. Sam Worthington interpreta a Perseo. Perseo es el valiente semidios hijo de Zeus, quien anteriormente derrotó al Kraken y protegió a la humanidad de la destrucción. En esta película, se ve arrastrado una vez más al mundo de dioses y monstruos cuando Zeus le pide ayuda para impedir el ascenso del titán Cronos. Si bien Perseo está inspirado en el héroe de la mitología griega, ninguno de los eventos de esta película sigue ningún relato mitológico original. En cambio, la película crea su propia aventura para el personaje, centrándose en la lucha interna de Perseo entre vivir una vida mortal pacífica y aceptar su destino como héroe. Liam Neeson como Zeus. Zeus es el poderoso rey de los dioses que gobierna el cielo, los rayos y los truenos. También es el padre de Perseo, y su compleja relación es el eje central de la historia. Con sus poderes menguando y Cronos despertando, Zeus recurre a Perseo como su última esperanza. La película explora a Zeus no solo como una deidad poderosa, sino también como un padre que busca la redención y la conexión con su hijo. Lily James como Corrina. Corrina se presenta como una guerrera fuerte y capaz de Argos que lucha junto a las fuerzas de la reina Andrómeda. Aunque su papel es breve, representa a la nueva generación de guerreros argivos que se enfrentan a las crecientes amenazas desatadas por la ruptura del Tártaro. Lily James dota al personaje de una presencia decidida y valiente, lo que añade profundidad al poderío militar de Argos. Matt Milne como soldado argivo. Matt Milne aparece como uno de los soldados que sirven en el ejército de Andrómeda.
Si bien no es un personaje central, su presencia ayuda a mostrar la magnitud y la lealtad de las fuerzas de Argos mientras se preparan para la batalla contra los monstruos y el ejército de Cronos que avanza. Alejandro Naranjo como el General Mantius. El General Mantius es el comandante autoritario y experimentado del ejército argivo. Es responsable de organizar las defensas del reino y de guiar a los soldados en su lucha por la supervivencia. A través de su liderazgo, la película enfatiza la valentía humana y la preparación estratégica que complementan la intervención de los dioses. John Bell como Helio. Helio es el joven y curioso hijo de Perseo y la fallecida Io. Admira a su padre como un héroe y protector, aunque Perseo intenta constantemente protegerlo de los peligros del mundo. Esta interpretación difiere de la mitología griega clásica, donde Helio era conocido tradicionalmente como hijo de Perseo y Andrómeda, no de Io, quien pertenecía a una generación mucho anterior y era, de hecho, una de las antepasadas lejanas de Perseo. En la película, Helio simboliza la motivación de Perseo para luchar, representando la familia, el legado y la esperanza en el futuro. Sinead Cusack como Clea. Clea es una sabia sanadora y maestra que vive en la aldea de Perseo. Brinda guía, apoyo y cuidado a quienes la rodean, siendo una presencia estabilizadora en la vida de Perseo. Su naturaleza protectora contrasta con el caos que estalla en el mundo, resaltando la importancia de la compasión humana en medio del conflicto mítico. Spencer Wilding como el Minotauro. El Minotauro, una criatura monstruosa que acecha en el laberinto que conduce al Tártaro, cobra vida gracias a Spencer Wilding. Su interpretación dota a la criatura de una presencia física amenazante, convirtiendo el encuentro en uno de los obstáculos más intensos y memorables de la película para Perseo y sus compañeros. La representación del Minotauro se inspira en la mitología clásica, adaptando su diseño al tono más oscuro de la película. Martin Bayfield como el Cíclope Mayor. Mediante captura de movimiento, Martin Bayfield interpreta al mayor de los 3 cíclopes que aparecen en la isla oculta de Hefesto. Estos gigantescos seres de un solo ojo reflejan a los cíclopes mitológicos Arges, Estéropes y Brontes, herreros legendarios que forjaron el trueno y el rayo para los dioses y ayudaron a Hefesto en su trabajo. Su aparición añade una energía mítica, a la vez que extrañamente cómica, al viaje de los héroes. Las conversaciones sobre la creación de una secuela de Furia de Titanes comenzaron casi inmediatamente después del estreno de la primera película en marzo de 2010. El entusiasmo que rodeó el debut del filme impulsó las primeras conversaciones sobre la expansión de la historia a una franquicia más grande. Durante el estreno mundial, el actor Tamer Hassan, quien interpretó a Ares en la película original, comentó las esperanzas del estudio para la serie. Explicó que los cineastas estaban ansiosos porque Furia de Titanes tuviera éxito para poder avanzar con un proyecto posterior que en ese momento se conocía como El Retorno de los Dioses. Para abril de 2010, comenzaron a surgir más detalles sobre la secuela en desarrollo. Se informó que Louis Leterrier, director de la primera película, no volvería a dirigirla. En cambio, seguiría involucrado únicamente como productor ejecutivo, ayudando a guiar el proyecto desde detrás de cámaras. Mientras tanto, se confirmó que Sam Worthington, quien interpretó a Perseo, regresaría para la segunda película. Por esa misma época, el guionista y productor Greg Berlanti fue contratado para dar forma a la historia, marcando las primeras etapas de lo que eventualmente se convertiría en Furia de Titanes. En junio de 2010, Warner Bros. Dio un paso importante en el desarrollo de la secuela al contratar oficialmente a los guionistas David Leslie Johnson y Dan Masso para escribir el guión. Ambos se unieron al proyecto para crear una historia más sólida y refinada para la segunda película, con el productor Vasil Ivanik de regreso para continuar supervisando la franquicia. Esta decisión demostró el compromiso del estudio por mejorar y expandir el universo presentado en Furia de Titanes. Casi al mismo tiempo, el estudio también confirmó que la secuela se filmaría directamente en 3D, en lugar de rodarse en 2D y convertirse posteriormente, como se había hecho con la primera película. Esta decisión se tomó en respuesta a las fuertes críticas que recibió la película original por su apresurada y mal ejecutada conversión a 3D. Al filmar en 3D nativo, Warner Bros. Esperaba ofrecer una experiencia visual más inmersiva y pulida al público. En agosto de 2010, el proyecto dio otro importante paso adelante con el anuncio de Jonathan Liebesman como nuevo director.
Conocido por su trabajo en películas de acción trepidante y visualmente impactantes, la participación de Liebesman aportó una nueva dirección creativa a la secuela y ayudó a consolidar el equipo responsable de dar vida a Furia de Titanes. En septiembre de 2010, el director Jonathan Liebesman confirmó que varios miembros clave del reparto de Furia de Titanes regresarían para la secuela. Sam Worthington retomaría su papel de Perseo, mientras que Ralph Fiennes y Liam Neeson volverían como los hermanos rivales Hades y Zeus. En aquel entonces, también se mencionó que Gemma Arterton regresaría como Io, continuando así su conexión con Perseo en la trama en desarrollo. Sin embargo, a pesar de las expectativas iniciales, Arterton finalmente no regresó para la segunda película. El motivo exacto de su ausencia nunca se explicó públicamente, pero su personaje fue eliminado de la secuela al dar por muerta a Io antes de que comenzaran los eventos de la historia. Esta decisión narrativa sirvió tanto para simplificar el arco emocional de Perseo como para dotarlo de una motivación más humana y realista como padre soltero criando a su hijo Eleo. En diciembre de 2010, se revelaron más detalles sobre la producción. Liam Neeson confirmó que la secuela se titularía oficialmente Furia de Titanes. También anunció que el rodaje comenzaría en marzo del año siguiente, preparando así el terreno para el inicio de la producción a gran escala de la película. En enero de 2011, el casting de Furia de Titanes entró en su fase más intensa, y se estaban ultimando los detalles de varios papeles importantes. Se informó que Edgar Ramírez estaba en conversaciones para interpretar a Ares, el dios de la guerra, mientras que Toby Kebbell negociaba el papel de Agenor, un semidios rebelde e ingenioso que acompañaría a Perseo en su viaje. Casi al mismo tiempo, Bill Nighy era uno de los principales candidatos para el papel de Hefesto, el excéntrico y solitario dios de la herrería que forjaba las legendarias armas de los dioses. La producción también buscaba una nueva actriz para interpretar a Andrómeda. En la primera película, el personaje había sido interpretado por Alexa Dávalos, pero no pudo regresar debido a problemas de agenda. Esto dio pie a una serie de audiciones y pruebas de cámara. Ailey Atwell figuraba entre las actrices favoritas del estudio, pero no era la única candidata. Entre las actrices que se barajaron para el papel figuraban Georgina Hag, Janet Montgomery, Dominique Messegigot y Clemence Poesi. Cada una aportaba una interpretación distinta de Andrómeda, quien en la secuela regresaría no como princesa, sino como una reina segura de sí misma y preparada para la batalla. En febrero de 2011, se informó de que Rosamund Pike estaba a punto de conseguir el papel de Andrómeda. Su elección se confirmó finalmente, situándola en el centro de la trama humana de la película como la reina guerrera que acompaña a Perseo en su misión. Por esas mismas fechas, el director Jonathan Liebesman hizo un importante anuncio sobre el formato visual de la película. Aunque se había declarado previamente que Furia de Titanes se filmaría con cámaras 3D nativas, Liebesman reveló que, en cambio, la película se rodaría de forma tradicional en celuloide y posteriormente se convertiría a 3D durante la postproducción. Esta decisión causó sorpresa, sobre todo porque la primera entrega de Furia de Titanes fue duramente criticada por su apresurada y mal ejecutada conversión a 3D. Liebesman abordó estas preocupaciones directamente. Explicó que el principal problema con el 3D de la primera película fue la falta de planificación. La película se había rodado íntegramente en 2D, se había editado en 2D y luego se había convertido a 3D solo 6 o 7 semanas antes del estreno, un proceso que describió como una locura, especialmente porque la tecnología de la época simplemente no estaba lo suficientemente avanzada como para gestionar correctamente una conversión de última hora. Para evitar repetir ese error, Liebesman hizo hincapié en que Furia de Titanes se diseñaría para 3D desde el principio. Cada parte del proceso de filmación, desde la planificación hasta el rodaje y la edición, se construiría teniendo en cuenta el 3D, asegurando que el producto final se viera más natural, inmersivo y pulido. También aclaró por qué prefería este enfoque. Quería rodar la película en celuloide en lugar de con cámaras digitales 3D. Según explicó, rodar en celuloide otorga a las imágenes una apariencia más rica y con mayor textura, algo que, en su opinión, reforzaría la atmósfera épica y mitológica de la película. Al convertirla a 3D después del rodaje, aunque desde el principio se planificó para 3D, esperaba equilibrar las ventajas visuales del celuloide con el espectáculo del 3D moderno.
El rodaje principal de Furia de Titanes comenzó oficialmente el 23 de marzo de 2011, dando inicio a la producción a gran escala de la película. El equipo se instaló primero en estudios a las afueras de Londres, donde se crearon muchas de las principales secuencias de interiores, decorados y efectos de criaturas. Estos entornos controlados permitieron a los cineastas construir elaborados mundos mitológicos, desde templos antiguos hasta el laberinto sinuoso y cambiante que conduce al Tártaro. Tras finalizar el trabajo en estudio, la producción se trasladó a varias localizaciones exteriores impresionantes en el Reino Unido y otros países. Algunas escenas se filmaron en Coldarbour, Surrey, donde el paisaje natural proporcionó un telón de fondo agreste y evocador para el viaje de Perseo. Posteriormente, el equipo rodó en el sur de Gales, utilizando su terreno rocoso y sus valles espectaculares para dar vida a las secuencias de batalla y naturaleza salvaje. Para lograr una escala visual aún mayor, la producción viajó a las Islas Canarias, concretamente a la isla de Tenerife. Sus paisajes volcánicos, imponentes acantilados y geografía de otro mundo contribuyeron a crear la impresión de un mundo mítico al borde del caos. Finalmente, el equipo se aventuró hasta la Patagonia chilena, filmando en el espectacular Parque Nacional Torres del Paine. Los enormes picos de granito, las llanuras azotadas por el viento y la belleza indómita del parque añadieron una sensación épica, casi atemporal, a las escenas más impactantes de la película. Mediante esta combinación de la maestría de estudio y las impresionantes locaciones del mundo real, los cineastas buscaban dotar a Furia de Titanes de una escala visual mucho mayor e inmersiva que su predecesora. Furia de Titanes tuvo su estreno mundial oficial el 26 de marzo de 2012 en el Teatro AMC Lincoln Square de la ciudad de Nueva York. El estreno marcó la primera presentación pública de la película, con la presencia de miembros del reparto, cineastas, invitados y prensa. El evento mostró la película en su versión final y generó las primeras reacciones antes de su estreno general. Tan solo unos días después, el 30 de marzo de 2012, Warner Bros. Pictures estrenó la película en cines de todo Estados Unidos. El público por fin pudo ver la secuela tanto en pantallas convencionales como en 3D, disfrutando de las batallas mitológicas y los espectaculares efectos visuales que se habían promocionado intensamente durante la campaña de marketing. Esta fecha de estreno también situó la película al inicio de la temporada de cine de primavera, con el objetivo de atraer a espectadores que buscaban acción, fantasía y un espectáculo digno de superproducción. Furia de Titanes estuvo disponible para ver en casa el 26 de junio de 2012, con su lanzamiento en Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD y descarga digital. Este lanzamiento en formato doméstico permitió a los fans revivir las batallas épicas y la aventura mitológica de la película fuera de las salas de cine, y la edición en Blu-ray 3D ofreció a los espectadores una versión más cercana a la experiencia cinematográfica. El lanzamiento también incluyó contenido adicional, escenas detrás de cámaras y material extra que ofrecía una mirada más profunda a la producción, los efectos visuales y el desarrollo de los personajes. Con múltiples formatos disponibles, el lanzamiento doméstico buscaba llegar a un público amplio, desde espectadores ocasionales hasta coleccionistas y fans de la franquicia. Furia de Titanes recaudó finalmente $83,6 millones en Norteamérica y 221,6 millones adicionales en los mercados internacionales, alcanzando un total mundial de $301 millones. Si bien fue una buena recaudación global, quedó muy por debajo de la primera película, Furia de Titanes, que había alcanzado la impresionante cifra de $493 millones en todo el mundo. Esta caída evidenció un claro descenso en el entusiasmo del público por la franquicia. La película fue cofinanciada por Warner Bros. Y Legendary Pictures con un presupuesto de producción de aproximadamente $150 millones, unos 25 millones más que el costo de la primera película. En Estados Unidos y Canadá, Furia de Titanes tuvo un estreno a gran escala. La película se proyectó en 3.545 salas de cine de toda la región, incluyendo 2.900 equipadas para proyecciones 3D, que en total sumaron aproximadamente 4.400 pantallas 3D. También se proyectó en 290 salas IMAX, ofreciendo al público varios formatos premium para elegir y dejando claro que Warner Bros. Apostaba por la película como un gran espectáculo. Antes del estreno, las previsiones de la industria apuntaban a una recaudación de entre $35 y $40 millones durante su primer fin de semana.
El día de su estreno, viernes 30 de marzo de 2012, la película recaudó $1 millón solo en las funciones de medianoche, proyectándose en 1.490 salas durante esos primeros pases. Al finalizar su primer fin de semana, Furia de Titanes había recaudado $34,2 millones en Norteamérica. Esto la consolidó en el segundo puesto de la taquilla, detrás de los Juegos del Hambre, que seguía dominando las salas en su segunda semana de estreno. Si bien las cifras de apertura fueron respetables, quedaron muy por debajo de las de la primera entrega de Furia de Titanes, que había debutado con una recaudación mucho mayor de $61,2 millones en su primer fin de semana en 2010. La película tuvo un desempeño particularmente bueno en las salas IMAX, que aportaron $4,7 millones al total del fin de semana, lo que indica que el público seguía atraído por los espectaculares efectos visuales y especiales de la película. Demográficamente, el público de la secuela fue mayoritariamente masculino, con un 66% de espectadores durante el fin de semana de estreno siendo hombres. Alrededor del 65% de quienes compraron entradas vieron la película en 3D y aproximadamente el 55% del público total tenía más de 25 años. Estas cifras reflejaron el atractivo de la película para los aficionados adultos a la acción, la fantasía y la aventura mitológica, incluso cuando tuvo dificultades para llegar al público más amplio y joven que acogió con entusiasmo la primera película. Dan Feldman, presidente de distribución nacional de Warner Bros., explicó que comparar el fin de semana de estreno de Furia de Titanes con el de la primera película no era del todo justo. Señaló que la primera entrega de Furia de Titanes se estrenó el Viernes Santo, día festivo nacional en Estados Unidos, cuando muchos adolescentes ya estaban de vacaciones de primavera, lo que naturalmente impulsó la afluencia inicial de público. En cambio, Furia de Titanes se estrenó una semana antes, sin el beneficio inmediato de un fin de semana festivo. Feldman reconoció el decepcionante estreno en taquilla y reflexionó sobre la estrategia del estudio. Decidimos estrenar la película una semana antes del día festivo para generar publicidad positiva, ya que tuvimos problemas con la conversión a 3D de la anterior. Lo conseguiremos, solo que de una manera diferente. Sus comentarios se referían a las críticas generalizadas a la apresurada conversión a 3D de la primera película, algo que el estudio esperaba evitar. A pesar de no estrenarse en un fin de semana festivo, Furia de Titanes contaba con una ventaja estratégica. Al lanzarla una semana antes de Semana Santa, podía beneficiarse del calendario escalonado de las vacaciones de primavera en Estados Unidos durante las 2 semanas siguientes. En teoría, esto le daría a la película un mayor margen para captar al público familiar y a los estudiantes de vacaciones. Sin embargo, esta ventaja de estreno no se tradujo en el éxito de taquilla que el estudio esperaba. Incluso con el periodo extendido de las vacaciones de primavera, la recaudación de la película siguió por debajo de las expectativas. Finalmente, Warner Bros. Admitió que no preveían que la secuela igualara el éxito financiero de la película original, a pesar de sus esfuerzos por posicionarla para un público más amplio. Fuera de Norteamérica, Furia de Titanes tuvo un comienzo más prometedor, aunque su impulso inicial se fue diluyendo a medida que se extendían las críticas negativas. Si bien la película parecía encaminarse a un gran éxito internacional, su rendimiento decayó posteriormente, impidiéndole superar la impresionante cifra de $332 millones recaudados en el extranjero por su predecesora. Durante su estreno internacional, la película debutó en el número 1, superando a los Juegos del Hambre, que había dominado la taquilla mundial. Furia de Titanes recaudó unos sólidos $76,1 millones en 14.600 pantallas de 60 territorios, con una parte significativa, 9.766 pantallas, proyectándola en 3D. Consiguió el primer puesto en su estreno en 46 mercados, incluyendo 9 de los 12 territorios internacionales más importantes. Entre los estrenos más destacados se encuentran Corea del Sur con $4,3 millones, Francia con $3,1 millones e Italia con $1,8 millones. Algunos de los mercados más fuertes para la película fueron Rusia y la CEI, que en conjunto recaudaron $12,8 millones en su estreno y representaron el 18% de la recaudación internacional total del fin de semana. México le siguió con $5,2 millones, mientras que Brasil aportó $4,1 millones. La película también tuvo un buen desempeño en Latinoamérica, liderando la taquilla en 11 países de la región.
A nivel internacional, la película también tuvo un sólido estreno en IMAX, recaudando $4 millones en 176 salas IMAX, con un promedio de $22.000 por pantalla. Rusia volvió a desempeñar un papel clave, contribuyendo con alrededor de $55.000 por pantalla en 19 salas IMAX, lo que subraya el gran interés del territorio por la película. A pesar de este prometedor inicio global, la recaudación internacional de la película finalmente se desaceleró, impidiendo que igualara el éxito a largo plazo de Furia de Titanes. El agregador de reseñas Rotten Tomatoes informó que solo el 26% de los 175 críticos encuestados le dieron una reseña positiva a Furia de Titanes, lo que refleja una recepción crítica tibia en general. La calificación promedio de estas reseñas fue de un modesto 4.5 sobre 10. El consenso del sitio web resumió el sentir general. Si bien los efectos 3D de la película representaron una clara mejora con respecto al 3D posterior a la conversión de Furia de Titanes, muy criticado, la secuela no logró elevar la franquicia de manera significativa. Los críticos señalaron que la película aún adolecía de actuaciones rígidas, diálogos torpes y una trama impulsada más por la acción caótica que por una narrativa convincente. En Metacritic, que asigna una puntuación promedio ponderada basada en críticas seleccionadas, la película obtuvo una puntuación de 37 sobre 100 con base en 32 reseñas. Esta clasificación situó a Furia de Titanes firmemente en la categoría de críticas generalmente desfavorables, reforzando la idea de que la secuela no logró convencer a los críticos de cine profesionales. Sin embargo, el público general respondió de forma algo más positiva. Según las encuestas de CinemaScore realizadas durante los pases del fin de semana de estreno, los espectadores otorgaron a la película una calificación promedio de B en la escala tradicional de A y a F, una ligera mejora con respecto a la calificación de B de la primera película. Esto indicó que, si bien los críticos no quedaron impresionados, el público encontró la aventura llena de espectáculo más entretenida de lo que sugería la opinión de la crítica. La película incluso atrajo la atención en los premios Razzie, donde Liam Neeson recibió una nominación como peor actor de reparto, lo que puso de manifiesto las críticas generalizadas a las actuaciones. 30. Todd McCarthy, de The Hollywood Reporter, ofreció una valoración muy negativa, describiendo la película como una obra implacablemente mecánica que no se atreve a dar los saltos imaginativos necesarios para generar ni siquiera fugaces momentos de asombro, maravilla o encanto. 20. Roger Ebert, que había sido relativamente indulgente con la primera película, otorgándole a Furia de Titanes 3 estrellas, quedó mucho menos impresionado con la secuela. Le otorgó a Furia de Titanes solo 2 estrellas, afirmando, carece de una historia comprensible y no necesitarás un resumen de los mitos griegos. Te haces una idea de quiénes son los personajes principales, y luego pasan un tiempo considerable gritándose diálogos ridículos mientras los efectos especiales prácticamente los sacan de la pantalla. 31. Mark Olsen, de Los Angeles Times, se hizo eco de estas críticas, señalando que la película flaqueaba en casi todos los aspectos creativos. Escribió que, bajo la dirección de Jonathan Liebesman, la película carece de inspiración o entusiasmo en la narrativa, las actuaciones o la acción, ofreciendo en definitiva una experiencia meramente espectacular con poca profundidad emocional o narrativa. Mark Olsen concluyó su crítica con un comentario especialmente mordaz, calificando la película de puro producto, una película desesperadamente carente de energía o entusiasmo de cualquier tipo. 32, subrayando la decepción general que muchos críticos sintieron hacia la secuela. Sin embargo, Furia de Titanes logró atraer algunas críticas más favorables. Andrew Barker, de Variety, reconoció que, si bien la película distaba mucho de ser excepcional, representaba una modesta mejora con respecto a su predecesora. Observó que la franquicia de Furia de Titanes ha madurado ligeramente con Furia de Titanes, acercándose cada vez más a sus orígenes griegos y eliminando lo superfluo en los puntos esenciales. 33. La crítica de Barker sugería que la secuela mostraba al menos algunos indicios de refinamiento y una narrativa más concisa. Richard Corliss, de la revista Time, también ofreció una perspectiva positiva, elogiando la apuesta de la película por la aventura mitológica clásica. Escribió que Furia de Titanes irradia el placer directo y sin pretensiones de las epopeyas mitológicas y de acción, como Hércules y Jasón y los Argonautas, producidas en Europa hace medio siglo.
34. En su opinión, la película logró capturar el espíritu de las antiguas epopeyas de espadas y sandalias, ofreciendo una sensación de diversión nostálgica. Owen Gleiberman, de Entertainment Weekly, compartió una opinión similar, señalando que, a pesar de ser básicamente una pseudomitología reciclada y efectos especiales, la película logra ser entretenida. Comentó que Furia de Titanes es sin duda más divertida, en su solemne y cutre manera, que John Carter. Puede que también sea un poco más divertida que su predecesora, la cursi versión de Furia de Titanes de 2010. 35. La reseña de Gleiberman sugería que, aunque la película carecía de originalidad, proporcionaba una experiencia más disfrutable y dinámica de lo esperado. Tras el estreno de Furia de Titanes, comenzaron a avanzar los planes para una segunda secuela, provisionalmente titulada La venganza de los titanes. El estudio tenía la intención inicial de continuar la franquicia y se iniciaron las primeras etapas de desarrollo. Sin embargo, el impulso se desvaneció rápidamente. La mala recepción crítica de Furia de Titanes, sumada a su decepcionante recaudación en taquilla, hizo que el estudio se mostrara cada vez más reacio a invertir en una nueva entrega. Con el paso del tiempo, las esperanzas de la secuela se fueron desvaneciendo. En mayo de 2013, Sam Worthington admitió abiertamente que no creía que se llegara a realizar una tercera película, lo que indicaba que incluso el protagonista de la franquicia había perdido la confianza en su futuro. 36. Unos meses más tarde, en diciembre de 2013, el productor Vasily Vanik confirmó estas sospechas. Explicó que el proyecto se había abandonado oficialmente porque el equipo simplemente no había podido idear una historia nueva y atractiva. 7. Y ese es el recorrido completo de la franquicia de Titanes, su épico comienzo, su problemática secuela y el final que los fans nunca llegaron a ver. Si te gustó este análisis en profundidad, dale a me gusta, comparte y suscríbete para ver más historias de películas y contenido detrás de cámaras. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, nos adentramos en el auge y la caída de la franquicia de los Titanes, como Furia de Titanes irrumpió en los cines, como Ira de Titanes intentó continuar con el legado y porque la última secuela, La venganza de los Titanes, nunca vio la luz. Desde los desafíos de producción hasta las dificultades en taquilla, aquí está la historia completa de la trilogía que casi fue. Furia de Titanes es una película de acción y fantasía de 2012, secuela del éxito de taquilla de 2010, Furia de Titanes. La película trae de vuelta a Sam Worthington como el heroico semidios Perseo e introduce a Rosamund Pike en el papel de Andrómeda, junto a un impresionante reparto de actores secundarios que incluye a Bill Nighy, Edgar Ramírez, Toby Kebbell, Danny Huston, Ralph Fiennes y Liam Neeson. Jonathan Liebesman dirige la película, con un guión de Dan Masso y David Leslie Johnson, basado en una historia que desarrollaron junto a Greg Berlanti. La historia se desarrolla 10 años después de que Perseo derrotara al monstruoso Kraken. Desde su victoria, el mundo ha cambiado, y los dioses también. Con cada vez menos humanos ofreciendo plegarias, los dioses están perdiendo lentamente su poder y su inmortalidad se desvanece día a día. Este debilitamiento tiene consecuencias peligrosas. Los antiguos titanes, antaño encerrados en las profundidades del inframundo, comienzan a liberarse de su prisión eterna. Sin el poder completo de los dioses para contenerlos, estos seres primigenios están listos para resurgir y desatar el caos sobre el mundo. Perseo, quien ha elegido una vida pacífica como pescador mientras cría a su pequeño hijo, se resiste a volver a la batalla. Pero todo cambia cuando Zeus, su padre y rey de los dioses, es secuestrado por el vengativo titán Cronos y traicionado por sus propios hijos divinos. Al darse cuenta de que el mundo pronto será consumido por la destrucción si no hace nada, Perseo se ve arrastrado de nuevo a una guerra mucho mayor que cualquiera a la que se haya enfrentado antes. Emprende un peligroso viaje lleno de criaturas feroces, alianzas cambiantes y peligros abrumadores. Su misión es clara: rescatar a Zeus de las profundidades del inframundo, derrotar a los titanes antes de que recuperen todo su poder y evitar que la humanidad sea aniquilada por la tormenta que se avecina. En esta épica lucha entre dioses, titanes y mortales, Perseo debe asumir su destino como héroe una vez más, esta vez no solo por los dioses, sino por la supervivencia de toda la humanidad. Las conversaciones sobre la creación de una secuela de Furia de Titanes comenzaron casi inmediatamente después del estreno de la primera película en marzo de 2010.
Debido al gran éxito de taquilla, el estudio actuó con rapidez. Los guionistas Dan Massot y David Leslie Johnson fueron contratados en junio de 2010 para comenzar a desarrollar la historia. Unos meses después, en agosto de 2010, Jonathan Liebesman se unió oficialmente al proyecto como director, aportando su propio estilo y visión a la creciente producción. La mayor parte del proceso de casting tuvo lugar a principios del año siguiente, entre enero y febrero de 2011, mientras los cineastas conformaban el elenco que daría vida al mundo mitológico. Una vez finalizados los preparativos, el rodaje principal comenzó en marzo de 2011 en Londres, con decorados a gran escala, planificación de efectos visuales y elaboradas secuencias de acción que dieron forma a la producción. Al igual que su predecesora, la película no se filmó en 3D, sino que se convirtió a 3D durante la postproducción, una técnica común en la época para mejorar el atractivo visual. Furia de Titanes se estrenó en 2D y 3D el 30 de marzo de 2012 en cines de Estados Unidos. A pesar de la expectación que rodeaba a la secuela, la película recibió críticas mayoritariamente negativas, ya que los críticos consideraron que no mejoraba significativamente la primera entrega. En cuanto a la taquilla, recaudó $302 millones en todo el mundo, una cifra respetable, pero insuficiente teniendo en cuenta su elevado presupuesto de producción de $150 millones y las expectativas generadas por el éxito anterior de la franquicia. Debido a la tibia acogida y a la sensación de que el equipo creativo carecía de ideas frescas para una nueva historia, la secuela planeada, titulada La venganza de los titanes y prevista inicialmente para 2013, fue finalmente cancelada. La franquicia quedó en suspenso, sin que se produjeran más películas tras el bajo rendimiento de Furia de Titanes. Han pasado 10 años desde que Perseo derrotó al Kraken, liberado por Hades. En ese tiempo, el mundo ha cambiado, y Perseo también. Ya no es un guerrero. Ha elegido una vida tranquila y humilde, lejos del caos de dioses y monstruos. Tras la muerte de su esposa, Io, vive en paz como pescador, criando a su pequeño hijo Eleo y esforzándose por brindarle una infancia sencilla y segura. Pero incluso en esta vida tranquila, la sombra de los dioses aún se cierne sobre él. Un día, el mismísimo Zeus se le aparece a Perseo. El otrora poderoso rey de los dioses luce más débil que nunca. Trae noticias preocupantes. Dado que los humanos casi han dejado de rezar a los dioses, su poder divino se desvanece. Su inmortalidad se esfuma y, con cada día que pasa, se vuelven más vulnerables, más humanos. A medida que su fuerza se desvanece, también lo hacen las antiguas estructuras que construyeron, especialmente las imponentes murallas del Tártaro, la oscura prisión que alberga al devastado titán Cronos. Con la pérdida de poder de los dioses, esas murallas se derrumban y Cronos comienza a despertar. En las profundidades oscuras y laberínticas del Tártaro, Zeus viaja para reunirse con sus hermanos, Hades y Poseidón, y su hijo Ares. Lo que una vez fue un lugar de absoluto confinamiento ahora tiembla de inestabilidad, sus muros resquebrajándose bajo el peso de un poder divino menguante. Zeus llega con urgencia. Le dice a Hades que deben unir fuerzas para reconstruir la prisión en ruinas antes de que Cronos despierte. Pero Hades, amargado y consumido por siglos de resentimiento, no quiere saber nada de reconciliación. Su ira hacia Zeus no se ha apaciguado. En lugar de ofrecerle ayuda, se vuelve contra él. Antes de que Zeus pueda reaccionar, Hades ataca, tendiéndole una emboscada. Y, sorprendentemente, Ares, su propio hijo, el dios de la guerra, también lo traiciona. Ares ha desarrollado celos de la admiración de la humanidad por Perseo y ya no cree que Zeus merezca el trono. Cegado por el orgullo y la furia, se une a Hades en el ataque. Estalla una violenta lucha. Rayos, sombras y el poder divino en estado puro chocan en el cavernoso corazón del Tártaro. Poseidón salta para defender a Zeus, luchando con fiereza, pero resulta herido de muerte durante la confrontación. El dios del mar se desploma, su vida se extingue con sus últimas fuerzas. Con Zeus debilitado por la batalla y los demás dioses divididos, Hades y Ares lo vencen. Se apoderan del legendario rayo de Zeus, símbolo de su autoridad y núcleo de su fuerza. Despojado de su arma y sin poder alguno, Zeus es encadenado con cadenas forjadas del propio Tártaro. Ahora al mando, Hades y Ares revelan su traicionero plan. Pretenden pactar con Cronos, su antiguo padre y el titán más destructivo de todos. A cambio de la inmortalidad eterna,
Extraerán la esencia divina de Zeus, la energía necesaria para resucitar a Cronos de su profundo letargo. Mientras Zeus es llevado cautivo, las consecuencias se desatan de inmediato. Los muros del Tártaro, ya debilitados, finalmente se derrumban. La antigua prisión se abre, liberando una oleada de monstruos aterradores, criaturas de fuego, sombra y caos en el mundo mortal. Terremotos sacuden la tierra, llamas brotan del suelo y el mundo comienza a deslizarse hacia una era de oscuridad. Y lejos del Tártaro, ajeno a la tormenta que ha comenzado, la vida pacífica de Perseo está a punto de ser destrozada una vez más. Poco después de que comience la caída del Tártaro, el caos llega a la tranquila aldea de Perseo. Una monstruosa quimera que escupe fuego, esta vez con 2 cabezas gruñendo, irrumpe en el asentamiento, dejando destrucción y pánico a su paso. Aunque Perseo había jurado no volver a luchar, el instinto se impuso. Por el bien de su hijo y su pueblo, luchó una vez más. En una feroz batalla que puso a prueba hasta la última gota de su fuerza, Perseo venció a la quimera. La batalla fue brutal y agotadora, un duro recordatorio de que la paz es frágil y de que el mundo de dioses y monstruos ya se abría paso de nuevo en su vida. Al darse cuenta de que algo mucho mayor estaba sucediendo, Perseo decidió que ya no podía ignorar el peligro. Viajó al encuentro de Zeus con la intención de exigir respuestas. Pero en lugar de su padre, encontró a Poseidón, destrozado, debilitado y moribundo. El dios del mar se desplomó en los brazos de Perseo, apenas capaz de hablar. Con la respiración entrecortada, reveló la verdad. Zeus había sido traicionado, capturado por Hades y Ares, y su poder estaba siendo drenado para resucitar a Cronos. El destino del mundo ahora recaía sobre Perseo. Poseidón le revela que solo una persona puede guiarlo al Tártaro, Agenor, su hijo semidios. Astuto, pícaro e impredecible, Agenor es el único capaz de conducir a Perseo hasta Hefesto, el dios del fuego y maestro artesano del Olimpo. Hefesto conoce todos los pasadizos secretos al Tártaro, incluyendo el único camino que podría permitir a Perseo rescatar a Zeus e impedir el ascenso de Cronos. Con sus últimas fuerzas, Poseidón le entrega a Perseo su tridente, una poderosa arma divina y el último regalo de padre a hijo. Instantes después, Poseidón sucumbe a sus heridas y se desvanece, disolviéndose su cuerpo en la niebla marina, dejando a Perseo con el corazón apesadumbrado y un renovado sentido de propósito. Decidido, Perseo busca a la reina Andrómeda, ahora una guerrera fuerte y capaz. Ella acepta unirse a él en la lucha, consciente de que la supervivencia de la humanidad está en juego. Juntos, Perseo, Andrómeda y el rebelde semidios Agenor emprenden un peligroso viaje. Su objetivo, llegar hasta Hefesto, quien se ha ocultado durante años en una isla secreta, construyendo y custodiando los últimos vestigios del antiguo poder de los dioses. Su misión ha comenzado, una que pondrá a prueba su valor, lealtad y fuerza contra fuerzas mucho mayores que cualquier otra a la que el mundo mortal se haya enfrentado jamás. Mientras el trío viaja hacia la isla oculta, Agenor comienza a revelar un conocimiento crucial que solo a él, como hijo de Poseidón, le fue confiado. Explica que, hace mucho tiempo, Hefesto forjó 3 armas legendarias, una para cada uno de los dioses olímpicos más poderosos. Zeus recibió el rayo, Hades el tridente y Poseidón el poderoso tridente. Individualmente, estas armas son símbolos del poder divino, pero juntas son mucho más que eso. Al combinarse, los 3 artefactos divinos pueden unirse en una sola arma suprema conocida como la Lanza del Triunfo, la única fuerza existente capaz de destruir a Cronos de una vez por todas. Si no logran reunirla, la resurrección del titán será imparable. Mientras asimilan esta verdad, el grupo se topa repentinamente con una amenaza colosal, 3 cíclopes gigantescos, cada uno de casi 9 metros de altura. Los gigantes irrumpen en el bosque, haciendo que los árboles se quiebren y la tierra tiemble bajo sus pasos. Aunque aterradores, los cíclopes no son del todo hostiles, solo están confundidos y territoriales. Tras una tensa lucha llena de caos y malentendidos, los viajeros logran calmar a los gigantes y evitar ser aplastados por sus enormes garrotes. Finalmente, los cíclopes los conducen hasta el hombre que han estado buscando, Hefesto. Hefesto, otrora el poderoso dios de la forja, ahora es mortal tras perder su poder divino. Vive aislado en su isla oculta, rodeado de herramientas antiguas, planos olvidados y fragmentos de la historia olímpica.
a pesar de su debilidad, aún conserva su brillantez y humor, y recibe a Perseo y sus compañeros con una mezcla de calidez y mal humor. Hefesto accede a ayudarlos y los guía hacia la entrada de un laberinto sinuoso y en constante cambio, el único camino que conduce directamente al Tártaro. El laberinto es una creación del mismísimo Hefesto, diseñado para confundir, atrapar y desafiar incluso a los guerreros más valientes. Pero antes de que puedan entrar, la tragedia se cierne sobre ellos. Ares, consumido por la ira y deseoso de detener a Perseo a cualquier precio, se abalanza sobre ellos con un ataque violento. La tierra tiembla cuando el dios de la guerra desata su furia. Aunque en clara desventaja, Hefesto lucha con valentía, protegiendo desde lejos a los mismos mortales a quienes una vez sirvió. Al darse cuenta de que los demás morirán a menos que alguien les dé tiempo, Hefesto realiza el máximo sacrificio. Reuniendo la última chispa de coraje divino que reside en su interior, se enfrenta a Ares cara a cara y activa una trampa, permitiendo que Perseo, Andrómeda y Agenor escapen a la entrada del laberinto mientras él se queda atrás. Ares lo hiere de muerte poco después, acabando con la vida de uno de los más grandes artesanos del Olimpo. Su último acto garantiza que los héroes puedan continuar su misión. Dentro del laberinto, la atmósfera cambia de repente. Las paredes se mueven como piedra viviente, los pasadizos se deforman y el suelo mismo se sacude bajo sus pies. El aire es denso, frío y profundamente inquietante. El trío lucha por encontrar la salida del laberinto cuando una criatura monstruosa emerge de las sombras, el temible Minotauro. Una grotesca combinación de humano y bestia, el Minotauro carga con una fuerza descomunal. Sus cuernos desgarran las paredes de piedra mientras los acorrala. Una brutal batalla estalla en los sinuosos pasillos. La criatura casi los vence, pero Perseo, valiéndose de su habilidad y del destino, logra matarla tras una feroz y desesperada lucha. El camino a través del laberinto ahora está abierto, pero Cronos se fortalece a cada minuto. Tras sobrevivir al laberinto cambiante y derrotar al Minotauro, Perseo, Andrómeda y Agenor finalmente llegan al final del laberinto. Un estrecho pasadizo se abre ante ellos, resplandeciente con una luz inquietante y fundida. El aire se vuelve más cálido, denso y se llena del lejano rumor de algo ancestral que se agita. Han llegado al Tártaro, el lugar más profundo y aterrador del inframundo. En su interior, el paisaje mismo palpita como un corazón vivo. Paredes de piedra se retuercen como venas, ríos de fuego gotean del techo y la atmósfera ejerce una presión sofocante que se siente casi viva. Cada paso los acerca más al centro de esta pesadilla y más cerca de Cronos. Mientras tanto, en el corazón del Tártaro, Zeus cuelga de cadenas forjadas en la más pura oscuridad. Su poder divino ha sido casi drenado de su cuerpo, desviado para alimentar el despertar de Cronos. Su forma, otrora radiante, es ahora tenue y frágil, aferrándose apenas a la vida. Mientras la tierra tiembla, Cronos, vasto, fundido y capaz de sacudir el mundo, comienza a emerger de su antigua prisión. Su despertar viene acompañado de oleadas de energía ígnea y un rugido que resuena por todos los reinos. Con Zeus debilitado y el mundo al borde de la destrucción, Perseo sabe que su única esperanza reside en recuperar el arma divina definitiva, el rayo de Zeus, que aún está en posesión de Ares. Sin él, la lanza del triunfo no podrá completarse, y Cronos no podrá ser detenido. Decidido, Perseo da un paso al frente y desafía a Ares a un duelo. El dios de la guerra acepta con una sonrisa de puro odio. Para Ares, esto no es solo una pelea. Es la oportunidad de aplastar por fin al semidios al que siempre ha despreciado. El campo de batalla tiembla mientras ambos chocan en una brutal confrontación de alto riesgo, impulsada por la rabia, el destino y una voluntad férrea. Mientras se desarrolla el duelo, el ejército de Andrómeda se enfrenta a su propia pesadilla. Hordas de Macae, feroces criaturas de múltiples extremidades nacidas del caos puro, se abalanzan sobre los soldados. Su número es abrumador, y el campo de batalla se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia. Los escudos se quiebran, los soldados caen, e incluso los guerreros más valientes apenas logran mantenerse en pie. Pero la esperanza surge de una alianza inesperada. Hades, ahora completamente comprometido a ayudar a su hermano, canaliza sus últimas fuerzas para revivir a Zeus. La energía fluye a través del rey de los dioses, reavivando su poder. Juntos, tras siglos de conflicto, traición y amargura, Zeus y Hades luchan codo a codo una vez más.
Con el rayo y la sombra a su disposición, los dos hermanos desatan su poder combinado, abriéndose paso entre los Makai y salvando al ejército de Andrómeda, que se desmoronaba. Por primera vez en siglos, los dioses se unen. Pero su victoria es efímera. La tierra tiembla, el cielo se abre, y el mismísimo Cronos emerge. El colosal titán se alza sobre las montañas, un ser de fuego fundido y pura destrucción. Cada paso que da derrite la tierra bajo sus pies. Con un rugido que sacude los cielos, lanza oleadas de energía ígnea contra el ejército de Andrómeda, dispersando a los soldados como polvo. Zeus y Hades se interponen ante Cronos, preparándose para contener el devastador poder del titán. Su fuerza combinada es imponente, pero incluso juntos, apenas logran frenarlo. Mientras tanto, Perseo continúa su lucha contra Ares. Su duelo es feroz y personal. Ares golpea a Perseo con fuerza divina, casi venciéndolo. Pero Perseo se niega a rendirse. Luchando no por gloria, sino por su hijo, por la humanidad y por el mundo, avanza con todas sus fuerzas. En un momento decisivo, Perseo supera a Ares, arrebatándole el rayo a Zeus. Con un poderoso golpe, pone fin a la furia del dios de la guerra de una vez por todas. Ares cae, derrotado por el mismo mortal al que subestimó. Ahora, armado con las tres armas divinas, el rayo, el tridente y la horca, Perseo las combina. Una energía brillante surge al fusionarse en la legendaria lanza del triunfo, cuyo poder hace temblar el aire a su alrededor. Es la única arma capaz de matar a Cronos. Armando valor, Perseo carga contra el rey titán. Atraviesa olas de fuego, esquiva las devastadoras ráfagas de furia fundida y salta hacia el enorme cuerpo en llamas de Cronos. Acercarse al titán es casi imposible, pero Perseo avanza, paso a paso, negándose a caer. Al llegar al corazón llameante del titán, Perseo tensa la lanza del triunfo y la lanza con todas sus fuerzas. La lanza atraviesa el núcleo de Cronos. Una explosión cegadora estalla, destrozando al titán con una fuerza imparable. Cronos ruge de furia mientras su enorme figura se desmorona en cenizas y fuego, desintegrándose en la nada. La amenaza para dioses y humanos por igual ha sido finalmente destruida. Perseo cae al suelo, exhausto pero victorioso, mientras el mundo comienza a calmarse lentamente. Cuando el polvo se asienta tras la destrucción de Cronos, el campo de batalla se queda en silencio. El cielo se despeja, la tierra deja de temblar y los fuegos que una vez arrasaron comienzan a extinguirse. En medio de esta calma, Perseo se vuelve hacia Zeus, quien se ha desplomado por sus heridas y el agotamiento. El rey de los dioses se desvanece. Perseo se arrodilla a su lado. Esta vez, no hay distancia entre ellos, ni conflicto ni resentimiento ocultos, solo un padre y un hijo, juntos en el final. Zeus, debilitado pero sereno, mira a Perseo con orgullo. Le dice a su hijo que ha cumplido su destino, no por haber nacido de dioses, sino por haber elegido luchar por la humanidad cuando más importaba. Con un tono suave y sincero, Zeus se reconcilia con Perseo, dejando atrás su complicado pasado. Le expresa gratitud y orgullo por el hombre en que se ha convertido. Momentos después, sus fuerzas finalmente se agotan. Zeus, rey de los dioses, soberano del Olimpo, se desvanece en la luz y desaparece, poniendo fin a su reinado de siglos con serenidad y dignidad. Hades observa desde la distancia. Antaño temido, antaño amargado, ahora se yergue como un dios despojado de poder, reducido a la mortalidad. Da un paso al frente, no con la arrogancia de un inmortal, sino con la humildad de quien lo ha perdido todo y ha aprendido de ello. Se despide de Perseo. Ya no alberga ira, amenazas ni intrigas. Simplemente se aleja hacia el mundo mortal, ahora impotente pero extrañamente en paz, dejando el futuro en manos de héroes en lugar de dioses. Cuando la batalla se calma, Perseo se reúne con su hijo, Eleo. El niño, asustado pero esperanzado, le dice a su padre que lo único que desea es regresar a su antigua vida, a la pesca, a las tranquilas mañanas junto al mar, a un mundo donde los monstruos y los titanes son solo cuentos. Pero Perseo le dice con dulzura que no pueden volver. Su mundo ha cambiado para siempre, y también su destino. Se arrodilla ante Eleo, le pone una mano reconfortante en el hombro y le dice que se sienta orgulloso, no por lo que le depara el futuro, sino por quién es. Eleo es hijo de Perseo, y nieto de Zeus. El valor corre por sus venas. Perseo entonces se quita la espada,
el arma que lo acompañó en batallas, guerras y destinos imposibles, y se la ofrece a Eleo. No es solo una hoja, es el símbolo de su viaje, su fuerza y el legado que ahora le transmite. Eleo la toma, comenzando así su propia historia como orgulloso sucesor de su padre. Y con ello, Perseo y su hijo avanzan hacia un nuevo futuro, uno forjado no por los dioses, sino por sus propias decisiones, su valentía y su humanidad. Sam Worthington interpreta a Perseo. Perseo es el valiente semidios hijo de Zeus, quien anteriormente derrotó al Kraken y protegió a la humanidad de la destrucción. En esta película, se ve arrastrado una vez más al mundo de dioses y monstruos cuando Zeus le pide ayuda para impedir el ascenso del titán Cronos. Si bien Perseo está inspirado en el héroe de la mitología griega, ninguno de los eventos de esta película sigue ningún relato mitológico original. En cambio, la película crea su propia aventura para el personaje, centrándose en la lucha interna de Perseo entre vivir una vida mortal pacífica y aceptar su destino como héroe. Liam Neeson como Zeus. Zeus es el poderoso rey de los dioses que gobierna el cielo, los rayos y los truenos. También es el padre de Perseo, y su compleja relación es el eje central de la historia. Con sus poderes menguando y Cronos despertando, Zeus recurre a Perseo como su última esperanza. La película explora a Zeus no solo como una deidad poderosa, sino también como un padre que busca la redención y la conexión con su hijo. Lily James como Corrina. Corrina se presenta como una guerrera fuerte y capaz de Argos que lucha junto a las fuerzas de la reina Andrómeda. Aunque su papel es breve, representa a la nueva generación de guerreros argivos que se enfrentan a las crecientes amenazas desatadas por la ruptura del Tártaro. Lily James dota al personaje de una presencia decidida y valiente, lo que añade profundidad al poderío militar de Argos. Matt Milne como soldado argivo. Matt Milne aparece como uno de los soldados que sirven en el ejército de Andrómeda. Si bien no es un personaje central, su presencia ayuda a mostrar la magnitud y la lealtad de las fuerzas de Argos mientras se preparan para la batalla contra los monstruos y el ejército de Cronos que avanza. Alejandro Naranjo como el general Mantius. El general Mantius es el comandante autoritario y experimentado del ejército argivo. Es responsable de organizar las defensas del reino y de guiar a los soldados en su lucha por la supervivencia. A través de su liderazgo, la película enfatiza la valentía humana y la preparación estratégica que complementan la intervención de los dioses. John Bell como Helio. Helio es el joven y curioso hijo de Perseo y la fallecida Io. Admira a su padre como un héroe y protector, aunque Perseo intenta constantemente protegerlo de los peligros del mundo. Esta interpretación difiere de la mitología griega clásica, donde Helio era conocido tradicionalmente como hijo de Perseo y Andrómeda, no de Io, quien pertenecía a una generación mucho anterior y era, de hecho, una de las antepasadas lejanas de Perseo. En la película, Helio simboliza la motivación de Perseo para luchar, representando la familia, el legado y la esperanza en el futuro. Sinéad Cusack como Clea. Clea es una sabia sanadora y maestra que vive en la aldea de Perseo. Brinda guía, apoyo y cuidado a quienes la rodean, siendo una presencia estabilizadora en la vida de Perseo. Su naturaleza protectora contrasta con el caos que estalla en el mundo, resaltando la importancia de la compasión humana en medio del conflicto mítico. Spencer Wilding como el Minotauro. El Minotauro, una criatura monstruosa que acecha en el laberinto que conduce al Tártaro, cobra vida gracias a Spencer Wilding. Su interpretación dota a la criatura de una presencia física amenazante, convirtiendo el encuentro en uno de los obstáculos más intensos y memorables de la película para Perseo y sus compañeros. La representación del Minotauro se inspira en la mitología clásica, adaptando su diseño al tono más oscuro de la película. Martin Bayfield como el Cíclope Mayor. Mediante captura de movimiento, Martin Bayfield interpreta al mayor de los tres cíclopes que aparecen en la isla oculta de Hefesto. Estos gigantescos seres de un solo ojo reflejan a los cíclopes mitológicos Arges, Estéropes y Brontes, herreros legendarios que forjaron el trueno y el rayo para los dioses y ayudaron a Hefesto en su trabajo. Su aparición añade una energía mítica, a la vez que extrañamente cómica, al viaje de los héroes. Las conversaciones sobre la creación de una secuela de Furia de Titanes comenzaron casi inmediatamente después del estreno de la primera película en marzo de 2010. El entusiasmo que rodeó el debut del filme impulsó las primeras conversaciones sobre la expansión de la historia a una franquicia más grande. Durante el estreno mundial, el actor Tamer Hassan, quien interpretó a Ares en la película original,
comentó las esperanzas del estudio para la serie. Explicó que los cineastas estaban ansiosos porque Furia de Titanes tuviera éxito para poder avanzar con un proyecto posterior que en ese momento se conocía como El Retorno de los Dioses. Para abril de 2010, comenzaron a surgir más detalles sobre la secuela en desarrollo. Se informó que Louis Leterrier, director de la primera película, no volvería a dirigirla. En cambio, seguiría involucrado únicamente como productor ejecutivo, ayudando a guiar el proyecto desde detrás de cámaras. Mientras tanto, se confirmó que Sam Worthington, quien interpretó a Perseo, regresaría para la segunda película. Por esa misma época, el guionista y productor Greg Berlanti fue contratado para dar forma a la historia, marcando las primeras etapas de lo que eventualmente se convertiría en Furia de Titanes. En junio de 2010, Warner Bros. Dio un paso importante en el desarrollo de la secuela al contratar oficialmente a los guionistas David Leslie Johnson y Dan Masso para escribir el guión. Ambos se unieron al proyecto para crear una historia más sólida y refinada para la segunda película, con el productor Vasil Ivanik de regreso para continuar supervisando la franquicia. Esta decisión demostró el compromiso del estudio por mejorar y expandir el universo presentado en Furia de Titanes. Casi al mismo tiempo, el estudio también confirmó que la secuela se filmaría directamente en 3D, en lugar de rodarse en 2D y convertirse posteriormente, como se había hecho con la primera película. Esta decisión se tomó en respuesta a las fuertes críticas que recibió la película original por su apresurada y mal ejecutada conversión a 3D. Al filmar en 3D nativo, Warner Bros. Esperaba ofrecer una experiencia visual más inmersiva y pulida al público. En agosto de 2010, el proyecto dio otro importante paso adelante con el anuncio de Jonathan Liebesman como nuevo director. Conocido por su trabajo en películas de acción trepidante y visualmente impactantes, la participación de Liebesman aportó una nueva dirección creativa a la secuela y ayudó a consolidar el equipo responsable de dar vida a Furia de Titanes. En septiembre de 2010, el director Jonathan Liebesman confirmó que varios miembros clave del reparto de Furia de Titanes regresarían para la secuela. Sam Worthington retomaría su papel de Perseo, mientras que Ralph Fiennes y Liam Neeson volverían como los hermanos rivales Hades y Zeus. En aquel entonces, también se mencionó que Gemma Arterton regresaría como Io, continuando así su conexión con Perseo en la trama en desarrollo. Sin embargo, a pesar de las expectativas iniciales, Arterton finalmente no regresó para la segunda película. El motivo exacto de su ausencia nunca se explicó públicamente, pero su personaje fue eliminado de la secuela al dar por muerta a Io antes de que comenzaran los eventos de la historia. Esta decisión narrativa sirvió tanto para simplificar el arco emocional de Perseo como para dotarlo de una motivación más humana y realista como padre soltero criando a su hijo Eleo. En diciembre de 2010, se revelaron más detalles sobre la producción. Liam Neeson confirmó que la secuela se titularía oficialmente Furia de Titanes. También anunció que el rodaje comenzaría en marzo del año siguiente, preparando así el terreno para el inicio de la producción a gran escala de la película. En enero de 2011, el casting de Furia de Titanes entró en su fase más intensa, y se estaban ultimando los detalles de varios papeles importantes. Se informó que Edgar Ramírez estaba en conversaciones para interpretar a Ares, el dios de la guerra, mientras que Toby Kebbell negociaba el papel de Agenor, un semidios rebelde e ingenioso que acompañaría a Perseo en su viaje. Casi al mismo tiempo, Bill Nighy era uno de los principales candidatos para el papel de Hefesto, el excéntrico y solitario dios de la herrería que forjaba las legendarias armas de los dioses. La producción también buscaba una nueva actriz para interpretar a Andrómeda. En la primera película, el personaje había sido interpretado por Alexa Dávalos, pero no pudo regresar debido a problemas de agenda. Esto dio pie a una serie de audiciones y pruebas de cámara. Ailey Atwell figuraba entre las actrices favoritas del estudio, pero no era la única candidata. Entre las actrices que se barajaron para el papel figuraban Georgina Hag, Janet Montgomery, Dominique Messegigot y Clemence Poesi. Cada una aportaba una interpretación distinta de Andrómeda, quien en la secuela regresaría no como princesa, sino como una reina segura de sí misma y preparada para la batalla. En febrero de 2011, se informó de que Rosamund Pike estaba a punto de conseguir el papel de Andrómeda. Su elección se confirmó finalmente, situándola en el centro de la trama humana de la película como la reina guerrera que acompaña a Perseo en su misión. Por esas mismas fechas,
El director Jonathan Liebesman hizo un importante anuncio sobre el formato visual de la película. Aunque se había declarado previamente que Furia de Titanes se filmaría con cámaras 3D nativas, Liebesman reveló que, en cambio, la película se rodaría de forma tradicional en celuloide y posteriormente se convertiría a 3D durante la postproducción. Esta decisión causó sorpresa, sobre todo porque la primera entrega de Furia de Titanes fue duramente criticada por su apresurada y mal ejecutada conversión a 3D. Liebesman abordó estas preocupaciones directamente. Explicó que el principal problema con el 3D de la primera película fue la falta de planificación. La película se había rodado íntegramente en 2D, se había editado en 2D y luego se había convertido a 3D solo 6 o 7 semanas antes del estreno, un proceso que describió como una locura, especialmente porque la tecnología de la época simplemente no estaba lo suficientemente avanzada como para gestionar correctamente una conversión de última hora. Para evitar repetir ese error, Liebesman hizo hincapié en que Furia de Titanes se diseñaría para 3D desde el principio. Cada parte del proceso de filmación, desde la planificación hasta el rodaje y la edición, se construiría teniendo en cuenta el 3D, asegurando que el producto final se viera más natural, inmersivo y pulido. También aclaró por qué prefería este enfoque. Quería rodar la película en celuloide en lugar de con cámaras digitales 3D. Según explicó, rodar en celuloide otorga a las imágenes una apariencia más rica y con mayor textura, algo que, en su opinión, reforzaría la atmósfera épica y mitológica de la película. Al convertirla a 3D después del rodaje, aunque desde el principio se planificó para 3D, esperaba equilibrar las ventajas visuales del celuloide con el espectáculo del 3D moderno. El rodaje principal de Furia de Titanes comenzó oficialmente el 23 de marzo de 2011, dando inicio a la producción a gran escala de la película. El equipo se instaló primero en estudios a las afueras de Londres, donde se crearon muchas de las principales secuencias de interiores, decorados y efectos de criaturas. Estos entornos controlados permitieron a los cineastas construir elaborados mundos mitológicos, desde templos antiguos hasta el laberinto sinuoso y cambiante que conduce al Tártaro. Tras finalizar el trabajo en estudio, la producción se trasladó a varias localizaciones exteriores impresionantes en el Reino Unido y otros países. Algunas escenas se filmaron en Coldarbour, Surrey, donde el paisaje natural proporcionó un telón de fondo agreste y evocador para el viaje de Perseo. Posteriormente, el equipo rodó en el sur de Gales, utilizando su terreno